Vale, yo soy Amanda. Estoy desde el principio del 15M en la Asamblea de Malasaña y estoy en la campaña de No al TTIP. Hola, yo soy Carlos de ATAC y también formamos parte de la plataforma No al TTIP desde que se creó. Y del comercio internacional de toda la vida, ¿vale? Bueno, sí, pero estamos hablando del TTIP. Bueno, luego, a lo largo de la exposición, diremos que el TTIP es la culminación de una serie de acuerdos que ha habido sobre comercio internacional. Vale, nos vamos a alternar, Carlos y yo, ¿vale? O sea que no va a ser primero yo y luego él. Vamos a hacer una exposición conjunta, ¿no? Para complementar las cosas que vamos diciendo, ¿eh? Entonces, el TTIP, bueno, ya sabemos que es Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, y es un tratado de libre comercio, simplemente un tratado de libre comercio que las corporaciones y las élites políticas y económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? Quieren imponer, porque lo quieren imponer, para crear la mayor área de comercio e inversión de todo el planeta. Esto es un proyecto, es el resultado, es el colofón de un proyecto que las corporaciones y estas élites que he nombrado llevan décadas promoviendo y cultivando para instaurar la hegemonía de las corporaciones sobre todo el planeta y hacerse con el control de todos los recursos, de toda la producción de bienes y de toda la gestión de todos los servicios a nivel planetario, porque hay que tener en cuenta que la firma de este tratado significaría que el resto de los convenios, que el resto de los tratados de libre comercio que hay firmados y que están en vigor actualmente se suscribirían a este nuevo marco de referencia que significaría este tratado. Con lo cual la hegemonía de las corporaciones sería total sobre todo el planeta. La firma del tratado significaría que la soberanía de los países quedaría supeditada a los intereses de las corporaciones. Cosa muy importante. Perderíamos la soberanía, todos los países. Cuando digo todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos también. Perderíamos esa soberanía. Y luego, además, se harían con el control de bienes, de servicios, de recursos que necesitamos para vivir. Es decir, el tratado nos afectaría a todas las áreas de nuestra vida. Y toca absolutamente todos los sectores. Tengamos en cuenta que de las 130 conversaciones previas que se realizaron antes del inicio de las conversaciones que empezaron en junio del 2000, voy muy deprisa, de las 130 conversaciones previas que se realizaron antes del inicio de las conversaciones que empezaron en el 2013, en junio del 2013, hace un año justamente, el 93% de esas conversaciones, de esas 130, de 100 y pico, se realizaron con corporaciones. La cosa está muy clara, muy clara. La firma de este tratado se traduciría, primero, en la privatización de todos los servicios. Hablo de sanidad, hablo de educación, hablo de administraciones públicas, pactos en cada sector. Esto no sería una charla, tendría que ser un taller, Tenía que ser un taller, porque los impactos en cada sector son muy precisos, y nos llevaría mucho tiempo. Estoy hablando en términos generales. Esto que afecta a todos los sectores, Y luego, en tercer lugar, el tratado significaría que se eliminarían todas las legislaciones y normativas que nos protegen como ciudadanos europeos. Estoy hablando de derechos laborales. En Estados Unidos no está suscrito a la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de huelga y de sindicación. En Europa sí reconocemos. Podemos sindicarnos y podemos hacer huelga. Esto no quiere decir que en Estados Unidos la gente no se pueda sindicar, que hay sindicatos en Estados Unidos, o pueda hacer huelga, pero no está protegido legalmente. O sea, nosotros nos ponemos en huelga y no nos pueden echar del trabajo. En Estados Unidos se pone un señor en huelga y le pueden echar, porque no está legalmente reconocido. Es decir, no puede reclamar ante un tribunal judicial esa legalidad. No sé si me explico lo que quiero decir. Hay que entender el matiz. Eso lo perderíamos.
quieren meter una ley antisindical, ¿no?, que nos dejaría a los trabajadores absolutamente desprotegidos y no nos podríamos ni sindicar, o sea, nos podríamos sindicar, pero no tendría ningún efecto a nivel práctico. Bien, más normativas que quieren eliminar. He dicho derechos laborales, derechos como consumidores y como derechos civiles como consumidores, por ejemplo, ¿no? Tenemos derechos, una normativa de seguridad alimentaria, por ejemplo, y dentro de esa está el principio de precaución. ¿Sabemos lo que es el principio de precaución? ¿No sabemos lo que es el principio de precaución? ¿No? Bien. El principio de precaución, y dentro del principio de precaución está la normativa del REACH. El principio de precaución dice que ante cualquier sustancia potencialmente peligrosa, ante la duda de su inocuidad, se aplica el principio de caución, se aplica el principio de precaución, es decir, no entra en el mercado esa sustancia. Y el REACH es una normativa que regula las autorizaciones de cualquier sustancia que pueda ser tóxica o peligrosa para la salud para el ciudadano, en cualquier bien o servicio. Entonces, esas regulaciones a nivel de protección de los derechos del consumidor no existen en Estados Unidos. Y lo que quieren es eliminar todas esas regulaciones que nos protegen como consumidores. Como complemento a lo que está diciendo Amanda, en Estados Unidos funciona en el sistema opuesto. Aquí, antes de introducir un nuevo producto químico en el mercado, tienes que garantizar que no tiene daños secundarios, ¿vale? En Estados Unidos lo introducen y si se producen daños secundarios, indemnizan muy poco, obviamente, a los que hayan sufrido las consecuencias y supuestamente lo retiran. Vale. O sea, nos quedaríamos sin esas regulaciones y sin esas normativas que nos protegen como consumidores, ¿vale? Y luego, por supuesto, se eliminarían todas las regulaciones y todas las normativas de protección ambiental. Todos estos derechos, todas estas normativas o legislaciones que nos protegen, se consideran en el TIP como barreras no arancelarias, es decir, como barreras que obstaculizan o restringen los beneficios de las corporaciones y por lo tanto se eliminan. Porque lo único que importa es obtener beneficio para las corporaciones. Para crear todo esto, para que todo esto quede atado y bien atado, se necesitan crear un marco legislativo y jurídico que lo deje todo atado, bien atado. Este marco legislativo y jurídico se sitúa por encima de cualquier legislación o de cualquier estructura judicial nacional o comunitaria. Es decir, se sitúa por encima de la soberanía nacional y supedita todo absolutamente a los intereses de las corporaciones. Esto es muy importante. Perdemos la soberanía nacional y todo queda supeditado a los intereses de las transnacionales. Esto es súper importante. Bien, para esto, en el plano judicial, ¿no?, meten una cosa que han llamado el mecanismo de resolución. Yo sé que todo esto es un poquito así farragoso, pero lo intentamos explicar de la manera, hasta ahora queda clara la cosa, ¿no? A nivel judicial, lo que meten es lo que han llamado el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. Cuando digo inversor, estoy diciendo corporaciones transnacionales, multinacionales, ¿de acuerdo? Entonces, este mecanismo, que lo hacen a través de tribunales de arbitraje que son privados, y ahora Carlos va a explicar en qué consisten, este mecanismo de solución de controversias tiene la función de proteger las inversiones de las corporaciones, por encima de todo lo demás, por encima de los derechos de los ciudadanos y por encima de toda la legislación de todos los países. Y explica Carlos en qué consiste exactamente. Bueno, yo quería ir un poco hacia atrás. Cuando se habla de comercio internacional, este tratado no es único, obviamente, ni es el único. Es el más agresivo, el que pretende ya sentar, como decía muy bien Amanda, el dominio total
de las transnacionales sobre las actividades humanas. Pero hay otros acuerdos internacionales, lo que pasa es que este les supera en volumen y en volumen de los que intervienen y sobre todo en normas. Porque claro, fijaros que hasta ahora ha habido tratados de libre comercio entre dos países o entre un grupo reducido de países. Ha habido una cosa que se llama la Organización Mundial del Comercio, donde ahí sí están representados todos, pero que no funciona porque los países del tercer mundo, hartos de ser explotados por la Unión Europea, fundamentalmente por Estados Unidos, en la OMC, y esto quiero decirlo, yo no me canso de repetirlo, en la OMC la Unión Europea es la mala, es el policía malo, el peor, el más canalla, el más cínico, no los Estados Unidos, que también hacen lo suyo, pero no son tan malos. Bueno, pues en la OMC, ¿qué ha ocurrido? Que se han estancado las negociaciones, porque los países que no son industrializados, que no son poderosos, estaban hartos de los abusos y han parado las negociaciones. ¿Qué han hecho esta gente? Pues por un lado, sacar los tratados de libre comercio entre dos países, donde si el otro país es un país débil, pues lo arrollan, Si la Unión Europea firma un tratado de libre comercio con Colombia, pues obviamente Colombia sale perjudicada. Pero como esto no les bastaba, han ideado este mecanismo perverso donde las dos principales potencias comerciales se unen. Y este sistema de justicia paralelo que comentaba Amanda es muy grave. Para empezar, aunque no existiera esa cláusula de solución de controversias, los tratados internacionales, una vez que se suscriben, están por encima nacionales. Quiere decir que España, que ha suscrito el tratado de la Organización Mundial del Comercio, las normas de la Organización Mundial del Comercio están por encima de toda la legislación española, de toda. Por lo tanto, el Congreso ahí poco podría hacer. Pero es que además, como eso no les bastaba, para poder defender totalmente los intereses de los inversores, daos cuenta que esto es un tratado de libre comercio, libre entre comillas, e inversión. Ahora estamos hablando de la inversión. ¿Qué hacen? Pues crean esta cláusula que permite que las transnacionales puedan plantear juicios y demandas ante los gobiernos cuando consideren que las medidas que estos países hayan adoptado o vayan a adoptar en el futuro, que son medidas, como decía Amanda, para proteger el interés general, pueden ser medidas medioambientales, medidas laborales, medidas sanitarias, pues cuando consideren que una de estas medidas daña sus beneficios, plantean una demanda. ¿Y quién resuelve esto? Normalmente en los tratados de libre comercio ya existía esta cláusula, pero era porque decían en la Unión Europea, hombre, yo no voy a fiar de los tribunales de Colombia. Lamento que no esté aquí Liliana, que es colombiana, porque se sentiría ofendida, pero lo reconocería, que la Unión Europea decía, no, aquí, para que haya garantía jurídica, tiene que haber esta cláusula. Pero claro, aquí estamos hablando de los tribunales de los países que integran la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, más los tribunales de las 50 estados de la Unión, que ofrecen normalmente jurídica y sobre todo la han ofrecido a estos asesores. Bueno, pues como esto no les bastaba, dicen, no, creamos un tribunal ad hoc, un tribunal constituido por tres abogados, no jueces, abogados, que viven de esto, que cobran 6.000 euros a la hora por sus servicios y que, como es lógico, ¿qué hacen? Pues intentar que estas demandas se multipliquen continuamente, porque cuanto más demandas haya, más ganan ellos. ¿Cómo funciona esto? La demanda es entre un inversor, una transnacional y un gobierno. Cada uno nombra uno de estos abogados, que existe un grupito, o sea, no puedes nombrar a cualquiera, no puedes nombrar a Baltasar Garzón, está claro, ¿no? Que es juez, pero que podía actuar. No puedes, no, sino que hay un grupito que viven de esto y cada uno nombra a uno y luego entre los dos nombran al tercero. Estos toman las decisiones en secreto y sus decisiones no consienten apelación ninguna, cosa que en otros tribunales tú puedes apelar si crees que el juicio ha sido injusto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que han metido dentro de este tratado. Fijaros que las demandas estas que ha habido en 98 países ya van 268 demandas de este tipo. Hasta ahora no están amparadas en el TTIP, están amparadas en los tratados de libre comercio que ya existen, pero fijaros lo que sería
esto cuando se ponga en vigor. Para que os deis una idea, las compañías transnacionales tienen 24.000 filiales, 50.000 filiales de Estados Unidos en la Unión Europea, que pueden plantear demandas. Y 24.000 filiales de la Unión Europea en Estados Unidos, que pueden plantear demandas. Imaginaros lo que esto supondría. O sea, los gobiernos se quedarían atados de pies y manos. Por eso decía Amanda que se perdería la soberanía. Porque ante el temor de que les demandaran y les pusieran unas condiciones brutales, como se ha dado el caso de pedir miles de millones de euros y estas cosas, pues darían marcha atrás y no aprobarían esa norma. Pero pues esto... Carlos, la rueda un poquito, Suela, sí, la rueda, no, Ah, vale. ¿Así? Así. Vale. Y esto, además, es toda una serie de condiciones que son absolutamente desproporcionadas, porque además de esto, por si no bastaba, se ha creado, voy a comentar ya del Consejo, se ha creado lo que llaman, fijaros, el Consejo de Cooperación Regulatoria, que significa que en la misma mesa se sientan representantes de los gobiernos y representantes de las transnacionales para decidir qué regulaciones que son innecesarias o dañinas para el comercio, según ellos, hay que quitar y qué regulaciones habría que poner en su lugar. Esto sí que es único, esto no se da en ninguno de los tratados de libre comercio existentes, donde las regulaciones siguen siendo materia de los gobiernos, no de las transnacionales. Bueno, pues esto es lo que esto constituye, como veis, un mecanismo que protege totalmente al inversor frente a los gobiernos, que los gobiernos lógicamente pierden su soberanía y pierden la posibilidad de las reuniones de los negociadores.